Buenas tardes, soy Andrea Robles y soy la directora de Coordinación Académica del área de Criminología y Psicología del ISA Institute. Hoy me acompaña Carlota Barrios, es criminóloga y experta en prevención del delito a través del diseño ambiental. Para aquellos que aún no la conozcáis, os hago un resumen para que comprendáis el nivel de profesora que os hemos traído hoy. Carlota es emprendedora desde 2014, cofundadora de un despacho de criminología en 2015, donde se inició en el ámbito judicial hasta 2018, cuando decidió ejercer de manera independiente para dedicarse exclusivamente a la CPTD, especialidad en la que se ha formado a través del National Institute of Crime Prevention de Florida, en Estados Unidos. Actualmente compagina la asesoría con la docencia universitaria en criminología y la divulgación de esta ciencia por medio de sus publicaciones. Además, es profesora del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada en LISA Institute, y a nivel académico es licenciada en Criminología por la Universidad Camilo José Cela, a la que accedió tras cursar la diplomatura de Criminología en la Universidad San Pablo CEU, y en esta última universidad se tituló además como detective privado y como directora de seguridad, donde obtuvo también una doble titulación en criminalística. Carlota, es un placer tenerte en esta masterclass. Bienvenida. Gracias, igualmente. Informaros que Carlota, al igual que otros profesionales expertos en criminología, participa como profesora en el Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada, que, como sabéis, es 100% online, de 9 meses de duración, y cuya próxima edición ya tiene inscripciones abiertas. El objetivo de este máster, con doble titulación universitaria, es profesionalizar a todos los alumnos en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, en instituciones públicas y en organismos internacionales, con el objetivo de que todos los alumnos adquiráis los conocimientos y desarrolléis habilidades profesionales en análisis e investigación criminal. El equipo de profesores está compuesto por policías, guardias civiles, directores de seguridad y profesionales de la criminología en activo. Por último, destacar que el valor diferencial de este máster universitario es que es eminentemente práctico, interactivo e inmersivo. Desde el principio del máster, los alumnos sois distribuidos en diferentes unidades de análisis criminal, en las que, junto con el resto de vuestros compañeros, aplicaréis las técnicas, metodologías y herramientas criminológicas que se aplican en organismos policiales y en departamentos de seguridad. Dado que las plazas están limitadas, para inscribiros debéis acceder a lisainstitute.com y rellenar el formulario para solicitar entrevistas por videoconferencia. Dicho esto, empezamos. Y empezamos hablando sobre criminología, como no. Normalmente todos los que nos especializamos en criminología suele ser por un tema vocacional y por una pasión por la investigación criminal, por la psicología criminal, por la prevención o por la atención a víctimas, entre otros. En tu caso concreto, Carlota, ¿por qué decidiste estudiar criminología y qué te llevó a especializarte en la prevención del delito a través del diseño ambiental? Bueno, pues la primera pregunta, a ver, yo tengo un camino un poco rocambolesco en este aspecto porque yo no conocía de nada la criminología cuando estaba en el instituto y ya se acercaba el momento de hacer la selectividad, no tenía mucha idea de lo que quería estudiar y en uno de los libros que tenía mi padre en la biblioteca, que tenía una biblioteca muy grande, pues tenía un libro de profesiones y de oficios, así que ahí venía todo, era como un catálogo, yo me puse a mirar y encontré criminología, pero claro. Estábamos en 2002, o sea que la carrera, digamos, oficial todavía no existía. Entonces, pues me empeñé en buscar información sobre eso y encontré por internet, el Internet 1.0 de aquel momento, información sobre los criminólogos de la Escuela de Chicago. Y claro, yo leí aquello y quedé fascinada, ¿no? Por cómo diseñar ciudades más seguras, cómo el ambiente juega un papel en todo esto. Entonces, nada, pues yo estaba emperrada en que quería estudiar criminología, así que me metí a diseño industrial el primer año, que no tenía nada que ver, y tuve la suerte de que en 2003 apareció en el BOE por fin, que ya pues entraba en vigor el título oficial, ¿no? De la licenciatura, básicamente. Así que empecé por la diplomatura, hice 3 años de criminología y después pasé a la licenciatura finalmente. Y luego, pues ya con el paso de los años y con la experiencia profesional he ido haciendo diferentes trabajos dentro de, pues de esta profesión, ¿no?
y lo que más me ha gustado siempre ha sido la prevención, la rama preventiva que tiene la criminología. Y buscando un poco, pues volviendo otra vez a esos orígenes, ¿no? A la escuela de Chicago y tirando un poco del hilo, me encontré un día con esto de la CPT, de la prevención a través del diseño ambiental, y pues me apasionó. Entonces, pues me puse a estudiar por mi cuenta. En los primeros años he sido autodidacta totalmente, ¿no? Porque no había nada, digamos, a mi alcance para poder tener unos estudios más formales. Y pues ya finalmente, desde el 2018, que ya me dedico a esto 100%, hago asesoramiento y hago también auditorías, pues me puse a buscar y vi que la única salida era estudiar en Estados Unidos, básicamente, porque hay formación internacional, pero digamos que yo quería ir a la base, a lo más cercano al origen de esto, y encontré el Instituto de Prevención Criminal que tienen allá a nivel nacional en Florida, y hice el curso, el primer curso. Y pues nada, pues aquí estoy. Yo creo que eres el claro ejemplo de muchas veces que las salidas profesionales de la criminología están un poco difusas y tú Sí. has sabido buscarte tu camino y ser autodidacta y emprendedora en lo que querías, ¿no? A Ujú. raíz de esto, como emprendedora en el ámbito de la criminología y el CPTD, ¿qué consejos darías a otros criminólogos que deseen emprender? Pues para empezar, que exploren mucho. O sea, lo de ser autodidacta al final es una manera de explorar, ¿no? De ver lo que hacen otros criminólogos, de entenderlo y de saber pues realmente qué es lo que te gusta y si es viable hacerlo o no es viable, ¿no? Entonces, aunque tú estudies en la universidad, a ti lo que te van a dar son unas herramientas, pero tú tienes que aprender a manejarlas. Y hasta que no sales de la universidad y ya, digamos, estás en el mundo real, no aprendes. Entonces, ser autodidacta es muy importante por eso, porque tienes que poner esas herramientas en funcionamiento cuanto antes, aunque sea de manera personal para aprender. Y, pues, por ejemplo, aprender a leer papers científicos, a entender investigaciones de otras personas, para saber lo que hacen y encontrar aquello que es lo que te gusta y a lo que te gustaría dedicarte. Y estudiar un poco la viabilidad, porque también tiene que ser viable, ¿no? Pero básicamente, como te has dicho, las salidas están muy difusas, a veces no las vemos, no conocemos especialidades que hay que podríamos desarrollar en nuestro país. Y lo primero yo creo que es eso, es intentar ver lo que hacen otros, estudiar por mi cuenta y poner en marcha esas herramientas que me han dado, ¿no? Ponerlas, aplicarlas en cuanto pueda y ver a partir de ahí lo que se me da mejor, lo que me gusta y cómo puedo aplicar eso. Entonces, ese sería mi mejor consejo, que la gente estudie por su cuenta, que no lo deje. Cuando salga de la universidad, el camino acaba de empezar en realidad. Y pues eso, que se exploren las opciones que hay y a ver lo que me gusta y lo que puedo hacer. Muy bien, y dentro de las funciones de los expertos en criminología, estas funciones son muy diversas y son muy heterogéneas, pero en tu opinión, ¿qué aporta el criminólogo a diferencia de otros profesionales que también se pueden dedicar a la prevención del delito? Pues mira, yo creo que aporta una visión de conjunto que no tiene otro profesional. Porque, como decía mi primer profesor de criminología ya por 2003, la criminología es la plaza en la que desembocan todas las calles. La calle de la antropología, la calle de la psicología, de la psiquiatría, del derecho, o sea, muchas ramas de otras disciplinas, científicas o no, o de ciencias sociales, desembocan en la criminología. Entonces, nuestro fuerte es precisamente eso. Mucha gente lo ve como una debilidad, como que ser multidisciplinar es saber picotear un poco de todo y no saber de nada. Y es al contrario, es nuestro fuerte, porque la visión de conjunto la tenemos nosotros. Si hay que derivar, por ejemplo, a una víctima a un profesional en concreto, vamos a saber nosotros a qué profesional en concreto hay que derivarla. O si hay que gestionar un equipo formado por varios profesionales para un fin común, que tiene, por ejemplo, el objetivo de prevenir el crimen o de reducirlo, el criminólogo sería el más adecuado para coordinar ese equipo, porque sabe y entiende a todos los demás. Entonces, yo creo que ese es nuestro fuerte, precisamente. Totalmente de acuerdo, Carlota. Dicho esto, y después de esta pequeña introducción, vamos a dar inicio a la masterclass denominada CPTD, Prevención Criminal a través del diseño ambiental, en el que trataremos los fundamentos del CPTD, los principios clave, analizaremos ejemplos y estudios de casos reales y aprenderemos a aplicar su metodología. Así que, Carlota, cuando quieras puedes poner la presentación y Vale, ya pues te doy paso. voy a compartir pantalla por aquí. A ver, creo que ya está. Sí.
Vale, se está viendo, ¿no? Ahí Ahora estamos. sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Como ha dicho Andrea, pues esto se llama Prevención Criminal mediante el diseño ambiental, que es un título larguísimo, así que pues en este caso los inventores de este tipo de prevención, pues la acuñaron como CPT, es un acrónimo, son unas siglas que quiere decir Crime Prevention Through Environmental Design, que sería pues en inglés. Entonces me vais a estar todo el rato escuchando hablar de CPT, pues porque si no el título es como es tan largo, pues así acortamos un poco, ¿no? Bueno, pues esto de dónde sale? Pues sale de este señor que tenéis aquí abajo a la derecha, que es Ray Jeffrey, que por cierto es criminólogo o era criminólogo de la Universidad de Florida. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la CPT es 100% criminología, o sea, es un tipo de criminología preventiva en este caso y es un conjunto de estrategias. Entonces, Ray Jeffrey lo que hace es, en el año 71, publica un libro que tiene este mismo título, Crime Prevention through Environmental Design, del cual hay solamente 2 ediciones, el del año 71 y el año 77, y son bastante difíciles de conseguir, pero merece muchísimo la pena. Y este señor, pues, no solamente acuña el término, sino que también elabora una serie de estrategias que digamos que están interrelacionadas, que no se pueden separar, ¿vale? Que se apoyan unas en otras y crea, pues eso, un sistema para prevenir el crimen, un sistema que hasta el momento no se había visto. ¿Qué es lo que le pasa, como a muchos criminólogos? Pues que es totalmente ignorado. O sea, hasta por sus propios compañeros dicen, bueno, pues otro libro más, otra teoría más, está muy bonita, pero bueno, ya veremos si esto vale para algo. Y ahí queda. Y entonces el propio Ray Jeffrey pues tampoco sabe darle salida a aquello, ¿no? Y no es hasta un año más tarde que un arquitecto, Oscar Newman, que le tenéis aquí en el medio, pues se fija en este conjunto de estrategias y dice, madre mía, esto en combinación con mi profesión, que él es arquitecto y además en aquel momento ayudaba a planificadores urbanos, dice esto es la bomba, ¿no? Y es Oscar Newman, a través de los arquitectos, quien ayuda a Jeffrey a poner en valor realmente la CPT. Así que ya empezamos pues con algo muy positivo, que es el criminólogo en sinergia con otros profesionales que a priori no tenían nada que ver con esto, trabajando en conjunto, ¿no? Así que bueno, pues como os digo, el concepto lo acuña Jeffrey y lo desarrolla también. Son 4 estrategias, básicamente, que ahora las veremos. Es un sistema, es decir, están interrelacionadas, no se pueden separar, no se pueden aplicar por separado porque entonces pierden todos los beneficios que tienen. Y tenemos que tener muy claro una cosa, cuando hablamos de prevención a través del diseño ambiental, con ambiente, con ese término ambiental, no nos referimos a medioambiental, que es una confusión muy habitual en esto, ¿no? No nos referimos a ecología ni a medio ambiente, entendido como, pues eso, ecosistemas en peligro, tráfico de especies, etcétera. Eso sería lo que trata, por ejemplo, la criminología verde, pero no tiene nada que ver con la CPT, ¿vale? Nosotros vamos a hablar siempre de ambiente como un ambiente físico donde nos encontramos o como un ambiente social, a todo caso. Y estas estrategias, la CPT, lo que hace es usar el control social informal, siempre. Es decir, nunca va a ser algo formal. No es seguridad privada, no es policía. Se puede emplear, evidentemente, en combinación con ellas y es lo ideal, pero siempre va a ser algo informal. Así es como la idea Jeffrey y así es como está demostrado que mejor funciona. Y bueno, otra persona que hay que mencionar en este campo es Jane Jacobs, que en el año 61, 10 años antes de que Ray Jeffrey sacara su obra, pues ya perfiló un poco lo que sería uno de los principios de la CPT, que lo vamos a ver ahora, que es la vigilancia natural. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace Jeffrey? Pues desarrolla un sistema basado en 4 principios. Uno es la vigilancia natural, que ya Jane Jacobs ya digamos que lo inspiró. Ahora veremos en qué consiste cada uno. Otro sería el refuerzo territorial, que lo amplía bastante Oscar Newman, el arquitecto. También él acuña una serie de términos que, por ejemplo, son la territorialidad o el espacio defendible, que básicamente es el centro de su obra. Y otro sería el control de accesos natural, que el término natural aquí es muy importante y luego veremos por qué. Y por último, el mantenimiento, que es básicamente la correcta gestión de los espacios en los que vayamos a aplicar esta CPT. Si no los mantenemos y si no hacemos algo porque sean fáciles de mantener, pues todo se nos va a venir abajo. Así que estos 4 principios tienen que estar siempre presentes y hay que mantenerlos. Y el propio mantenimiento es importantísimo en este aspecto.
Así que bueno, vamos a ver ahora uno por uno estos principios y vamos a ver ejemplos reales de cómo se aplican. Porque así todo parece un poco difuso y tienen nombres muy raros las cosas, pero ya veréis que es todo bastante de sentido común. Vamos a empezar con el de vigilancia natural, que es el primer principio, que se basa en algo tan sencillo como ver y ser visto. Jane Jacobs, en su libro que sacó en el año 61, que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, habla de poner ojos en las calles, que dice que que hay que poner ojos en las calles para que haya presencia de personas prácticamente constante, porque eso hace que más gente quiera utilizar esas calles y que haya mayor seguridad. Cuando dice poner ojos en las calles no se refiere a poner videovigilancia y cámaras, se refiere a ojos de verdad, se refiere a que haya personas observando esas calles, ¿no? Entonces, la vigilancia formal, que sería todo lo contrario, que serían pues en este caso, pues cámaras de vigilancia, lo deben hacer, por ejemplo, empresas, ¿no? Que las implanten. Pero aquí lo que queremos es una vigilancia natural, ¿vale? Entonces, la vigilancia formal nos la proporcionan empresas, en este caso, son servicios, pero la vigilancia natural, que es lo que hace la CPT, la tenemos que fomentar. ¿Cómo? Pues a través del diseño ambiental, en este caso. Entonces, lo natural, en este caso, cuando hablamos de vigilancia natural, siempre nos referimos a algo informal, algo que sucede de manera, pues como el propio nombre indica, natural, que lo hacen las propias personas, que no necesitamos, pues que nos diga cómo hacerlo un ayuntamiento o una administración o una empresa privada de cualquier tipo. En definitiva, lo hace la gente en su día a día, ¿vale? Es algo, pues eso, natural. Y esto se consigue de varias formas. ¿Cómo conseguimos que haya vigilancia natural o que las personas, sin saberlo, estén vigilando su entorno? Para empezar, que es lo más obvio, eliminando obstáculos visuales, ¿vale? También implementando una iluminación adecuada, porque la vigilancia natural es 24/7, o sea, es todos los días, sea de noche o sea de día. Entonces necesitamos iluminación, evidentemente, porque si no de noche, pues no vamos a ver nada. También hay que prestar atención al paisajismo, que esto es muy importante porque la vegetación, pues debe haber vegetación evidentemente en las ciudades, pero tiene que estar controlada y situada donde debe estar. Y no, por ejemplo, ocultando farolas, que es algo que sucede muy a menudo, y con lo cual nos está quitando ya la posibilidad de implementar esa vigilancia natural de noche. Em, También podemos utilizar elementos o materiales que sean translúcidos, que permitan ver a través. Y también podemos incorporar superficies reflectantes o espejos en varios sitios, en puntos estratégicos. Entonces vamos a ver varios ejemplos de esto, que ya veréis que es muy facilito de entender. Bueno, el primer punto de vigilancia natural, eliminar obstáculos visuales. Estas son unas fotos que saqué yo allá por 2016, que es un ejemplo muy bueno. Y aquí en realidad lo que está sucediendo es que hay una falta de mantenimiento. Ese arbusto se tiró sin podar meses, medía más de 2 metros de alto, aunque no lo parezca, y detrás lo que había era un banco y una papelera, pero cuando la gente se sentaba ahí, pues tenía un muro detrás, básicamente no se la veía, ¿no? Y bueno, pues esta falta de mantenimiento lo que está provocando es que haya un obstáculo visual enorme, porque bueno, el arbusto podría ser más pequeño, la verdad, no, al final es un tema de paisajismo, es un tema estético, no tiene la única funcionalidad que tiene es de separar una zona de aparcamiento de un parque, ¿vale? Pero nada más. Pero en este momento pues estaba siendo un obstáculo visual enorme porque no se veía absolutamente nada. Si había alguien sentado en el banco, no sabía si le venía alguien por detrás, al revés tampoco, en fin, pues bueno, fue un ejemplo que tuve la suerte de seguir durante varios meses. Esto es una foto, la de la izquierda, que está sacada en septiembre ya para octubre y la siguiente foto ya es prácticamente es en primavera. Entonces, bueno, pues ahí está la diferencia. Una mala práctica que se ve muy a menudo son lo que se llaman fachadas ciegas, que estos son fachadas de edificios que no tienen ninguna ventana. ¿Por qué? Porque a lo mejor se concentran las ventanas en zonas de la casa donde se cree que van a estar mejor y otras se dejan sin ninguna ventana. Y tenéis, bueno, a la izquierda hay un ejemplo que es fantástico porque lo tiene todo. Tiene un muro que es totalmente opaco, además altísimo, tiene una puerta también opaca y una fachada ciega, con lo cual ese lado de la calle no recibe absolutamente ninguna vigilancia natural por parte de este edificio. Y es una pena porque es una oportunidad perdida. Un buen ejemplo sería pues, el edificio que tenéis en el centro o este que tenéis por aquí, que tiene unos cubiletes aquí extraños de cristal, que es la biblioteca que está en el Retiro, que la podéis ir a ver si estáis en Madrid. Este además es un edificio histórico y se hizo una remodelación buenísima porque se aprovechó para romper, digamos, la fachada, sacar hacia afuera estos espacios de tal manera que la gente puede estar fuera del edificio pero estando dentro. Y como todo es de cristal, pues tiene muy buena vigilancia natural, la verdad.
Y luego tenemos este otro edificio, pero que es una casa particular, en el que, pues, por algún motivo, porque le molestaba el sol o vete tú a saber por qué, pues las ventanas son estrechísimas, no se ve absolutamente nada y bueno, eso da a una calle principal y es la única casa que está así. Entonces, pues bueno, llama mucho la atención, ¿no? Porque es prácticamente todo fachada y no hay ni por dónde asomarse. El resto de las ventanas dan a un patio interior, con lo cual no hay vigilancia tampoco natural en este tramo de calle. Pues bueno, estos son algunos ejemplos. En cuanto a la iluminación, bueno, la iluminación en CPT siempre se dice que debe ser uniforme. Tiene que tener otras características, pero lo principal es la uniformidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las luces que pongamos estén de alguna manera solapadas, de tal manera que la iluminación sea, pues digamos, como un manto, ¿vale? Que lo cubra prácticamente todo. No tiene por qué ser especialmente intensa, pero sí que no queden huecos, digamos, entre las diferentes luces que se pongan, los diferentes focos que estén oscuros. Ahí, por ejemplo, veis abajo a la izquierda tenéis dos imágenes de un mismo parking. Cuando se apagaron unas luces que tenían, a ver si se podía ahorrar algo en electricidad, pues se quedó una zona oscurísima en el medio y evidentemente aquello no era uniforme, ¿vale? Así que lo que se hizo fue simplemente bajar la intensidad de las luces un poco, pero lo suyo es que esté totalmente iluminado y más un sitio que van a estar vehículos, ¿vale? Que es por otros motivos de seguridad aparte de la visibilidad. Y bueno, tampoco es bueno que haya elementos que estén haciendo sombra, como en este caso, este que tenéis aquí, que hay un arbusto enorme, pues lo mismo, ha crecido más de la cuenta y lo que está haciendo es provocar una sombra enorme en un parking también, con lo cual esa farola no vale para nada, ilumina, debajo de la farola exactamente sí ilumina, pero en el parking hay una sombra gigantesca y una zona muy oscura y no se ve nada. Y lo ideal sería, en algunas zonas, que esto pues, no siempre se hace, que se planificara ya para saber dónde se van a colocar los árboles y que las farolas estén entre medias, que no estén cerca de los árboles, porque si no, cuando estos crecen, lo que hacen es opacar la farola, se la comen, ¿vale? Se pone toda la vegetación alrededor y llega un momento que las farolas no valen para nada, porque no iluminan. Entonces, este es un buen ejemplo de planificación hecha desde el principio, con un poco de sentido común, para que eso no pase. Otra característica que tiene que tener la iluminación en CPT es que no debe provocar deslumbramientos, porque que haya poca luz, todos sabemos que no vemos nada cuando hay poca luz o cuando no hay luz. Pero lo que mucha gente no cae es que si hay un exceso de luz tampoco vemos nada. ¿Por qué? Porque nos ciega, ¿vale? Y fijaros a la izquierda, por ejemplo, que hay un tipo de luz que pues, no tiene ningún tipo de apantallamiento y lo que provoca es que cuando la miras pues te molestan los ojos y prácticamente no ves nada. Aparte está creando unas sombras ahí debajo del soportal pues que no ayudan en absoluto a tener una luz tan potente. Sin embargo, a la derecha hay una luz muchísimo menos potente y sin embargo se ve mucho mejor. Es más suave, es más uniforme, no crea esos claroscuros tan contrastados que hacen que no veamos nada y además, aunque os parezca mentira, a veces en zonas donde hay un deslumbramiento, una persona puede estar exactamente al lado o detrás de ese foco de luz y no la veis, porque no hay contraste. La persona puede no estar iluminada y como a ti te está deslumbrando el foco, tú no la ves. Entonces, a la hora de la verdad, incluso en tráfico, esto tiene implicaciones para la seguridad. Así que, bueno, otro ejemplo, hoy que me paso. Otro ejemplo de vigilancia natural son soluciones estratégicas, como os he comentado, utilizar pues materiales que nos permitan ver a través. Ahí tenéis, pues, por ejemplo, una pared, esto es en una biblioteca, se ha colocado pues, una pared pues, de vidrio, porque qué necesidad hay de tapar las escaleras. Además, es una salida de emergencia, con lo cual está mucho mejor así y se permite el paso de luz natural. En el centro tenéis unas escaleras que ahí no había nada que hacer porque daban a una especie a un recodo donde no había salida. Y lo mejor para dejar pasar un poco la luz y ver a través ha sido colocar unos escalones que son, pues que tienen una separación entre ellos que se puede ver a través, ¿no? Que son escalones voladizos, vaya. Y por último, pues esto es muy típico también, las vallas para las puertas de garajes, ¿no? De salidas de garaje, muchas veces son opacas cuando no hay necesidad y una chapa perforada de este tipo nos permite ver a través, vemos si viene un coche, si va a entrar y bueno, pues prácticamente no quitan intimidad, tampoco es un sitio que se necesite demasiada intimidad, ¿no? Pero bueno, pues son soluciones un poquito mejores. Otro ejemplo de soluciones estratégicas, bueno, esto de la izquierda es una biblioteca que para utilizar, bueno, para maximizar un poco la luz natural, tienen una claraboya arriba y es un edificio muy grande, tienen 4 o 5 pisos. Entonces, por esa claraboya entra la luz natural y se hizo una columna central enorme que, como veis, es toda cristalada, con lo cual desde cualquier planta yo puedo ver cualquier otra planta del edificio.
Y con simplemente asomarse o acercarse a esa columna hay luz natural, de día, evidentemente, y en cualquier caso, pues puedo ver al resto de personas moviéndose por el edificio. Así que es una solución bastante muy estética y muy práctica, la verdad. Y un ejemplo que vemos todos, prácticamente todos los días, son los espejos en ascensores. Eso es otra estrategia de CPT, aunque parezca mentira, para, por ejemplo, evitar en ascensores que son muy grandes, como este que tenéis aquí a la derecha, que pueda haber alguien en el ascensor y no lo veamos, pues lo mejor es colocar un espejo, o que tengamos a alguien detrás y no lo veamos cuando vamos a salir o a entrar del ascensor, pues lo mismo, se coloca un espejo y así podemos ver y ser vistos, en este caso. Y ahora pasaríamos al segundo principio de la CPT, la segunda estrategia, que sería el refuerzo territorial. Esto lo desarrolló más Oscar Newman, el arquitecto que os he comentado, que tiene una obra entera dedicada a este principio, pero básicamente lo que se trata es de generar sentido de la propiedad en las personas, ¿no? Porque está demostrado que cuando alguien siente que un espacio es suyo, que de alguna manera le pertenece, está más dispuesto a cuidar de ese espacio, a mantenerlo, ¿no? Y a usarlo un poco con más cabeza, digamos. Y esto lo conseguimos de varias formas. Primero, creando espacios para diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de edades, etcétera, y también diferentes tipos de uso. Lo ideal en CPT siempre que se dice es que tengan los espacios un uso mixto. El uso mixto quiere decir que, por ejemplo, en un barrio no solamente haya viviendas, sino que también haya comercio, que haya oficinas, que haya colegios, que haya servicios, en fin, que haya también zonas de ocio, para que haya el máximo número posible de tipos de personas, incluso vayan personas que no viven necesariamente en ese barrio, pero ahora hay un intercambio constante de un flujo de gente, digamos, en las calles y en las zonas públicas que nos permitan también fomentar la vigilancia natural, sin ir más lejos. Pero básicamente está demostrado que en esos lugares de uso mixto, las personas están nuevamente más apegadas a ellos, sienten una mayor propiedad, quieren ir a vivir a esos sitios. Entonces los van a cuidar más normalmente. Así que a la larga esos sitios suelen ser más seguros que, por ejemplo, el típico polígono industrial donde solamente hay naves, no vive nadie y de noche no hay nadie porque no hay nada que hacer allí. Así que solamente tiene actividad unas horas del día que van los trabajadores, pero ya está. Así que los suelos o los, digamos, ambientes de uso mixto son los mejores desde el punto de vista del refuerzo territorial. Esto, ¿qué hacemos también con el refuerzo territorial? Pues diferenciar espacios privados de semiprivados y de públicos. Ahora veremos algunos ejemplos de esto, pero es bastante importante para que cuando la gente tiene sentido de pertenencia, a lo mejor estamos hablando de una comunidad privada o de un espacio que es semiprivado, por ejemplo, una piscina comunitaria, pero también los vecinos tendrán que cuidarla. Entonces, pueden sentir la suya, pueden sentir que en parte les pertenece, pero lo que no quieren es que, por ejemplo, extraños de la calle entren a la piscina, porque tendríamos un conflicto. Entonces hay que diferenciar claramente espacios. Y también esto lo haríamos, fomentaríamos el refuerzo territorial implementando elementos estéticos que a la vez sean prácticos. Siempre tenemos que intentar buscar estas dobles funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis en la primera foto, pues es una entrada a una zona que ya es privada y lo que se ha hecho simplemente es poner pues unas flores, una vegetación de otro tipo y hay una valla que aunque esté abierta, pero tú ya sabes que a partir de ese punto no estás en la calle, estás entrando en una zona que digamos que ya no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? No estás en un parque, sino que estás entrando en un edificio. Y eso lo señalizamos de maneras, pues casi son psicológicas, porque no necesariamente hay que poner blindaje ni recurrir pues a elementos que sean demasiado, digamos, fuertes, como poner un vigilante en la entrada, pues a veces no hace falta, ¿no? El ejemplo de aquí del centro también es muy sencillo, es un edificio que da directamente a la calle y lo que se ha hecho simplemente es con paisajismo, poner un pequeño jardincito delante y unas escaleras y ya está, o sea, es que no había espacio para más en en este edificio, ¿no? Para diferenciarlo de la parte pública de la privada. Pero entendemos que la acera está al lado de los coches, más o menos la pública, y la acera que está ya cerquita de las escaleras ya entra en el terreno de lo semiprivado. Sigue siendo un espacio público, pero entendemos que nos acercamos a una propiedad privada. Y luego un ejemplo muy típico es el de las entradas celebradas que llamamos en CPT, es un nombre extrañísimo, pero consiste básicamente en poner el nombre grande de una propiedad, de un edificio, de un recinto encima de la entrada, de tal manera que cuando yo la veo de lejos sé perfectamente que por ahí se entra y aparte sé perfectamente que eso está señalizado así porque ya no es el espacio público. Estoy entrando en una propiedad privada o como poco en un espacio que es semiprivado.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos más de esto. A veces se puede hacer de manera tan sutil como en la foto aquí de la izquierda, cambiando el tipo de pavimento. Aquí simplemente con unos volardos que antes no había y cambiando el tipo de pavimento, yo ya sé que entro en una zona que no es exactamente igual que el resto de la carretera, que a lo mejor ahí voy más despacio porque además el propio pavimento me impide a lo mejor ir a la velocidad que iba antes. Entonces también se consigue con el refuerzo territorial a veces calmar un poco el tráfico. Entonces es algo muy sutil, pues con unas jardineras, un tipo de iluminación un poco diferente y cambiando el color y la rugosidad del pavimento, consigo que se diferencie una zona de otra. Esto es la entrada de un hotel. Y ahí pues no se quiere que se aparque cualquiera o que simplemente se quiere que la gente reduzca un poco la velocidad y que se sepa que es un recinto que es especial, aunque esté en una zona pública. Pues se hace con ese tipo de señalización. Otro que es muy interesante y que mucha gente no conoce es la integración del graffiti. Con graffiti se puede hacer además que a la gente le guste muchísimo más una zona que a lo mejor no tenía especial interés. Incluso gente que no vive en esa zona puede ir a ver los grafitis y bueno, existen hasta concursos y hasta rutas ya de grafitis para ir a verlos como si fueran museos al aire libre. Esto es un ejemplo de un graffiti que está en Valladolid, pues una fachada ciega además y ahora lo que tiene es interés. Ahora es ciega la fachada porque no tiene ventanas, pero hay mucha gente que la va a estar mirando o que le va a estar sacando fotos, etcétera. Con lo cual hemos conseguido doble función. A los vecinos les gusta más, hay refuerzo territorial y encima hay vigilancia natural porque atrae la atención. Es un punto focal en el que la gente va a centrar su atención. Y lo de la derecha es un ejemplo de refuerzo territorial muy curioso que lo encontré por Idealista y dije, esta foto me la guardo porque es fantástica, que es un ejemplo de uso de vegetación hostil. Como veis está la valla, pero parece ser que a este vecino no le parecía suficiente esa verjita, ¿no?, que tiene ahí y ha dicho, voy a plantar aquí, bueno, el Museo de los Cactus y tiene una cantidad de cactus impresionante todo alrededor de la casa, con lo cual ahí cualquiera se acerca a la valla. La valla será poca cosa, pero no es fácil acercarse. Así que lo que está consiguiendo es, pues tiene paisajismo, queda bonito, según gustos, y hace una doble función que es de refuerzo territorial. Está reforzando su propiedad privada para que la gente no se suba a la valla o no se acerque más de lo que él quiere. Así que, pues, doble función. Y ahora iríamos al control de accesos natural, que como pasa con la vigilancia natural, el término natural es porque no es un control de accesos cualquiera, es un control de accesos que se hace de una manera muy sutil y que no requiere necesariamente de vallados y de vigilantes, etcétera. Entonces, ¿en qué se basa? Pues en guiar a las personas para controlar mejor los accesos, por dónde van a acceder, por ejemplo, a un edificio. Vamos a intentar guiarlas de manera psicológica para que sepan por dónde acceder y que entren por donde nosotros queremos, porque ¿cuántas veces os ha pasado, por ejemplo, de ir a un edificio público y que haya una entrada para personal, solo para personal, y una entrada para público general y las dos están al lado y no están suficientemente bien diferenciadas y hay una persona allí prácticamente todo el día diciéndole a la gente, no, por aquí no, pase por la otra ventanilla, pase por la otra puerta, no, es que este solamente es para personal? Pues eso pasa constantemente porque no hay buena señalización, pero aparte porque no hay un control de accesos natural que sea evidente, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en el edificio aquí abajo, en el de la izquierda, que vamos, es que ya más evidente no puede ser. Está el edificio iluminado, tiene dos puertas, tiene un camino que nos guía, tiene lucecitas diferentes. Bueno, está clarísimo. Pero el de la derecha, aunque no veis el edificio, tiene cuatro escaleras y además tiene varias puertas, con lo cual la gente no sabe muy bien por dónde meterse. Pues eso puede llevar a equívoco y hace que la gente entre por espacios o por accesos que no queremos que entren, ¿no? Entonces, la vigilancia formal, pues para que lo sepáis, no forma parte de la CPT, pero se puede combinar con ella. Es decir, un control de accesos natural puede estar bien señalizado psicológicamente, como el edificio de aquí a la izquierda, pero además podemos tener un vigilante. No hay ningún problema en eso. De hecho, se suelen combinar las medidas de CPT con las de vigilancia formal y se obtienen los beneficios de ambas, ¿vale? ¿Cómo conseguimos un control de accesos natural? Bueno, pues primero, señalizando adecuadamente, a esto le llamamos legibilidad. Sirve para que la gente sepa pues dónde está y cómo llegar al sitio que quiere llegar, básicamente. Y si está entrando por la puerta que debe o cuando quiere salir de un edificio, saber por dónde está la salida, simplemente. Y que la gente deje de dar vueltas, porque cuando la gente está desorientada, es más fácil que sea víctima de algo. Por ejemplo, un turista perdido en la ciudad es una víctima más fácil a lo mejor para un carterista, para alguien que a lo mejor haga como el que le va a indicar, pero en realidad le va a robar. Pues esto se nota, la gente no camina con la misma decisión o con la misma seguridad cuando está perdida que cuando sabe dónde va.
también conseguimos tener acceso, o sea, control de accesos natural definiendo claramente las entradas. Esto es lo que os he comentado antes de entradas celebradas, que sé que es un nombre un poco extraño, pero se llaman así. Ahora veremos algún ejemplo más, me parece. Bueno, ahí tenemos un edificio aquí, bueno, es una propiedad privada aquí a la izquierda, que, bueno, lo que han hecho es, aparte de poner una verja que permite ver a través, o sea, que aquí tendríamos ya vigilancia natural, han integrado aquí un trocito de arte urbano al lado de la puerta justo, tienen encima de la puerta una especie de voladizo, como un tejadillo, pero que permite ver a través, así que la puerta se encuentra seguro. Aparte, bueno, han puesto aquí un elemento decorativo, han puesto además un banco para que los vecinos se puedan sentar ahí. Bueno, pues en fin, está muy aprovechada para que la gente sepa exactamente por dónde está la puerta y además que está entrando en una propiedad que es privada, ¿vale? Y el edificio de la derecha, pues es un edificio de oficinas y simplemente lo que han hecho es que, bueno, tienen a tope de señalización, tienen varios tipos de carteles. El edificio en sí, la propia entrada tiene un voladizo enorme aquí arriba para que los días de lluvia la gente pueda estar ahí en la calle sin problema. Y además tiene aquí el nombre del edificio bien grande para que la gente sepa dónde está la entrada. O sea que no tiene pérdida, ¿vale? Y además tiene incluso las escaleras, bueno, no se ve muy bien a lo mejor, pero hay iluminación que solamente es para las escaleras con unos plafones aquí laterales, con lo cual, pues de noche también queda bastante vistoso. Y el último principio de la CPT, que no es menos importante por ser el último, es el mantenimiento, que engloba todo lo anterior, ¿vale? Está relacionado este principio con la teoría de las ventanas rotas, que es otra teoría criminológica que básicamente nos dice que la degradación atrae más degradación todavía, porque se ve que a lo mejor es un sitio que está lleno de basura o que no se cuida, la gente lo va a interpretar como que a nadie le importa ese sitio, nadie lo vigila, con lo cual a lo mejor me puedo meter o puedo robar allí o es más vulnerable, ¿vale? Se entiende de ese tipo de formas cuando alguien quiere, pues, por ejemplo, robar en una propiedad. ¿Y esto cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos pues alejar este tipo de actitudes, ¿no? Pues utilizando elementos, primero, que vayan a perdurar en el tiempo, materiales resistentes, que sean antivandalismo, por ejemplo, que sean duraderos, que también nos conviene por tema de sostenibilidad. Y, por supuesto, el mantenimiento tiene que hacerlo alguien, quiero decir. En esta casa que veis aquí, por ejemplo, que tenía los arbustos enormes, pues parece que lleva sin podar meses. Sin embargo, aquí, bueno, se han pasado un poco, la verdad, ¿eh? Lo han dejado todo pelado, pero la idea es que de vez en cuando haya un mantenimiento para que la gente vea que alguien se ocupa de esa propiedad, que no está abandonada, etcétera. Lo mejor es, en este caso de paisajismo, pues elegir una especie que te dé menos trabajo, porque ya que vas a tener que hacer un mantenimiento, si eliges una especie de crecimiento lento, un arbusto pues que no crezca medio metro cada 2 meses, por decir algo, pues vas a tener un mantenimiento un poquito mejor, un poquito más barato y cuando lo hagas pues va a ser un poquito más fácil no tener que dejarlo todo pelado porque va a crecer enseguida, ¿vale? Así que bueno, esto también es un poco de jugar con otros tipos de conocimientos como puede ser el paisajismo, que a priori un criminólogo no tendría por qué saber nada de especies de árboles ni de plantas, pero uno acaba sabiendo de todo pues para proponer ese tipo de cosas a clientes, ¿no? Y bueno, ¿cómo haríamos este tipo de informes de CPT en este caso? Bueno, pues yo aquí os he redactado unos cuantos, no, os he resumido unos cuantos consejos para redactar buenos informes. Lo primero de todo es que hay que aprender a trabajar con planos arquitectónicos. O sea, lo normal es que si no son planos arquitectónicos sean de proyección para, por ejemplo, crear un parque, un parking, una zona pública, digamos, que no sea un edificio necesariamente, pero en cualquier caso vamos a trabajar con planos, con lo cual hay que aprender un poco lo que son los alzados, lo que son los planos de altura, los que son de vistas aéreas, etcétera. Y luego también temas de proporciones, de materiales, etcétera. Esto se aprende un poco pues, con la práctica, pero básicamente vamos a trabajar con planos y vamos también a modificar planos algunas veces. También hay que aprender a trabajar de fuera hacia adentro, es decir, de lo más general a lo más particular, porque son proyectos muy complejos que tienen, imaginaros, un edificio que aparte tiene una zona común, con una piscina, con un aparcamiento, con no sé cuántos pisos, tiene que tener evidentemente un perímetro, una verja, algo, a lo mejor tiene vigilancia, a lo mejor tiene zonas comunes de otro tipo, por ejemplo, un gimnasio, etcétera. Bueno, pues todos estos espacios, aparte de las viviendas, tienen que tratarse pues, de manera particular. Pero hay que empezar pues, por algún sitio, ¿no? Lo más normal es empezar por lo más fácil, que es el vallado perimetral.
y también analizando el barrio en el que va a estar emplazado ese edificio o esa zona, cómo es la demografía, se suele hacer también un análisis de la criminalidad de ese barrio. Lo ideal es hacerlo de los últimos 5 años, pero si no tenemos datos, pues el último año nos puede valer, ¿no? Pero los 5 años últimos son importantes de cara a las tendencias que hay. Una tendencia, si es alcista o es bajista en cuanto a criminalidad, determinados delitos, sobre todo contra la propiedad, que nos pueden importar en este caso, pues si no tenemos mínimo 5 años no lo vamos a poder ver, porque no se aprecian tendencias en un solo año. Entonces, tenemos que aprender a trabajar también un poquito con estadísticas y de lo más general, de lo más fácil a lo más particular, que suele ser lo más difícil. Entonces, lo normal es empezar analizando el barrio, analizando la demografía, la criminalidad que tiene ese barrio. Luego el vallado perimetral, a ver de qué tipo puede ser. Después del vallado lo normal suele ser las zonas comunes, cómo va a ser el jardín, qué tipo de especies vamos a proponer, dónde van a estar las farolas, por ejemplo, qué tipo de iluminación va a haber. Si hay, por ejemplo, un gimnasio o una piscina, tendrán que tener unas medidas de seguridad diferentes, a lo mejor, una señalización también. Si hay que poner cartelería, lo mismo, los tipos de pavimento que vamos a utilizar, cómo vamos a, por ejemplo, a diferenciar los portales para que se vean bien. Pues hay que poner los números, hay que poner iluminación diferente a lo mejor. Luego las casas también, digamos lo que son los pisos particulares, pueden llevar algunas medidas de CPT también. Y luego sobre todo las distribuciones, cómo van a estar enfocadas las ventanas del edificio, hacia dónde van a dar, procurar que no haya fachadas ciegas de las que he comentado antes, pues son muchas cosas, pero lo normal es empezar a trabajar de fuera del edificio hacia adentro, ¿vale? Así es un poquito más organizado y es más fácil porque es un trabajo bastante complicado. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es analizar, después proponer y lo último, auditar. ¿Por qué? Pues porque hay que llevar un orden. Entonces, aquí vamos a cubrir el antes, el durante y el después de este proyecto. De un proyecto, por ejemplo, que un cliente nos pida, pues que quiere eso, que quiere implementar un plan de CPT. Bueno, pues primero es analizar, porque si no analizamos cómo está la situación previa a ese plan, no sabemos qué problemas hay y lo que no conocemos no lo podemos mejorar. Con lo cual, ¿qué le vamos a proponer hacer si no sabemos qué problemas tiene desde un inicio? Pues lo primero es analizar la situación y con datos. Ahí es donde haríamos ese trabajo de estadística para ver cómo está la situación en cuanto a criminalidad, por ejemplo, en esa zona. Después le haríamos una serie de propuestas que evidentemente pues hay unas limitaciones de presupuesto o de tiempo y que tienen que ser lógicas, acordes a ese análisis que hemos hecho. Y cuando el cliente las implementa, lo normal es que auditemos, es decir, que hagamos una auditoría para ver si ha ido bien esa implementación. Suele haber un proceso de acompañamiento o es recomendable porque puede haber muchas dudas durante la implementación, a veces hay cosas que no se pueden hacer, cosas que no hay presupuesto para ellas, etcétera. Y en cualquier caso hay que valorar si ha funcionado lo que hemos hecho o no, si se ha implementado bien o no también. Entonces, así es como vamos a poder comparar la situación de antes, cómo estaba inicialmente y cómo está después, cómo está al final. Luego también hay que tener muy clara la diferencia entre CPT y blindaje. El blindaje suele ser seguridad física, no necesariamente es parte de la CPT, a veces es más parte de la seguridad privada, ¿vale? Pero hay que conocer simplemente esas diferencias para saber, pues cuando nos pidan CPT exclusivamente, no meternos en el campo de otro profesional. Además sin necesidad, porque no estaríamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Estaríamos extralimitando nuestras funciones. Y también hay que tener muy claro cuando alguien nos pregunte pues que quiere poner determinadas medidas de blindaje o de vigilancia formal, decirle, vale, pero es que eso no es CPT. Aquí también hay que hacer una labor un poco didáctica, ¿no? Y por último, pues proponer medidas específicas para cada proyecto. ¿Por qué para cada proyecto? Pues que cada proyecto es distinto, habrá un presupuesto, habrá unos recursos que evidentemente serán limitados, estará en un emplazamiento, estará en un barrio o en otro, habrá una criminalidad u otra con la que tengamos que contar. Entonces, cada proyecto es distinto y hay que analizarlo todo de manera totalmente personalizada. O sea, no hay recetas de cocina. Yo no te puedo decir cómo hacer un informe CPT y tú a partir de ahí ya lo replicas y lo haces igual para todos los casos que tengas, porque eso no funciona, igual que para el ámbito forense es exactamente igual. Cada caso es distinto, todos los asesinatos no son iguales. Pues como las condiciones no son iguales, los participantes tampoco y el ambiente en el que eso se ha dado tampoco, pues tenemos que adecuarnos a cada contexto. Y también hay que destacar, que esto pasa muy a menudo, que algunas veces las medidas de CPT que proponemos van a entrar en conflicto o van a estar limitadas por normativas, normalmente municipales. Bueno, aquí en España es alucinante esto, la cantidad de normativas que hay. Y bueno, también, por ejemplo, el Código Técnico de Edificación tiene unas medidas o unos requisitos que a lo mejor entran en conflicto con la CPT.
Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es adaptarnos a este código porque es normativa. Hoy por hoy la CPT no es normativa, pero ojalá en algún momento lo sea, por lo menos en España, y se deben buscar soluciones intermedias, intentar adaptarnos a ese código, pero pues como la CPT es muy flexible, hay muchísimas opciones para implementarla, pues buscar una solución, digamos, que se adapte a este conflicto o a esta limitación que podamos tener por otras normativas, pero que es totalmente normal que esto suceda. Y bueno, pues como conclusiones, la CPT ¿qué es? Bueno, pues básicamente es criminología y no es otra cosa. O sea, la CPT que nos quede muy claro que no es parte de la seguridad privada ni es otro tipo de soluciones de prevención, que las hay, con las que se puede confundir, sino que es básicamente es criminología y concretamente es un tipo de prevención criminológica. También, como hemos dicho, es un conjunto de estrategias que están interconectadas entre sí y que se aplican, siempre estarán los cuatro principios. Hay otros principios como la cohesión social y tal que han ido apareciendo con el paso de los años, pero los cuatro principios que hemos comentado van a estar siempre y además están interconectados. No podemos hacer un proyecto en el que digamos, mira, el mantenimiento lo dejamos fuera. No se puede hacer porque además ese proyecto se nos va a caer, porque si no mantenemos lo que hemos implementado, no va a perdurar en el tiempo. Y lo que queremos es que esto sea lo más sostenible posible, lo más barato posible y que, pues que tener que tocarlo una vez o dos como mucho, pero que perdure en el tiempo, vaya. También la CPT es una metodología flexible, como he dicho, porque las estrategias y las posibilidades de implementación son infinitas. Depende de los materiales y de la zona y ya de los presupuestos que manejemos, pero hay muchísimas soluciones y la mayoría son muy baratas. También decir que el objetivo último de la CPT es la calidad de vida de las personas, siempre. El cliente último, aunque nosotros tengamos un cliente concreto que pueda ser pues, un ayuntamiento o una promotora inmobiliaria, el cliente último es quien va a vivir en ese edificio, quien va a pasear por esa calle, quien va a utilizar ese espacio. Y, es decir, somos nosotros, es la ciudadanía, somos las personas, ¿no? Entonces, tener en mente siempre que el cliente último es el ciudadano. Y el objetivo es que su calidad de vida sea mejor, no que sea peor. Y también la CPT es una inversión. Mucha gente dice, es que esto no sé si merece la pena porque a lo mejor es caro, etcétera. Bueno, pues mira, llenarlo todo de cámaras de vigilancia también es caro y requiere también un mantenimiento. Ahí lo vemos muy claro. Pues la CPT también es una inversión. Incluso puede ser una inversión mucho mejor a largo plazo porque nos puede traer beneficios de muchos tipos. Primero, de tipo social, porque puedes reducir la criminalidad en una zona. Puedes hacer que más personas quieran utilizar esa zona o quieran estar en ella o mudarse. O, por ejemplo, abrir negocios en una zona, con lo cual a la larga no solamente tiene beneficios sociales, sino que nos puede traer incluso inversión y beneficios económicos. Así que es una inversión totalmente, no para nada es un gasto, ¿no? ¿Y qué es lo que no es? Pues como os he dicho, no es seguridad privada, no es seguridad formal bajo ningún punto de vista. Tampoco es prevención situacional del crimen o SCP, que es otras siglas más, Situational Crime Prevention, quiere decir, este es otro método de prevención criminológica también, que es muy interesante, se suele utilizar en conjunto con la CPD, pero los principios son otros, las estrategias son más parecidas a las de seguridad privada y del blindaje, y pues no tiene nada que ver, o sea, se pueden utilizar en conjunto, pero hay que diferenciarlas, ¿vale? Y a veces se confunden. Las medidas de blindaje y de control social formal, como digo, no forman parte de la CPD. ¿Que las se pueden usar? Sí, pero tener claro que no forman parte de ella. Así que muchas veces alguien nos intenta vender como que algo es CPT y en realidad es una solución de blindaje que puede venir de la seguridad privada o de donde sea, pero que no nos lo vendan como CPT pues cuando no lo es. Más que nada por llamar las cosas por su nombre y por entender lo que es criminología y lo que son pues otras técnicas como pueda ser, pues yo qué sé, pues fabricación de puertas blindadas en seguridad privada, pues que no tiene nada que ver. Y por último decir que, como he dicho ya, bueno, que no, esto no es una receta de cocina, tampoco vale para cualquier situación, porque hay situaciones que requieren una intervención, a lo mejor una intervención policial desde el punto de vista formal, porque es una situación límite. La CPT vale para situaciones que están más o menos estabilizadas, con una criminalidad media a baja, o por lo menos media, pero no una criminalidad altísima en la que los vecinos ni siquiera van a colaborar. Hay situaciones en las que se puede llegar a implementar algunas de estas estrategias TPT en esas situaciones, pero por lo general vamos a requerir una intervención formal y aparte, pues ya esta intervención, digamos, desde el punto de vista de la seguridad informal. Pero no vale para cualquier situación, entonces hay que evaluar a ver dónde podemos implementarla y dónde no. Y por supuesto, como he dicho, pues
no es un gasto. Hay quien lo quiere ver como un gasto. Evidentemente hay que invertir un dinero, pero ese dinero luego te va a repercutir para bien. No simplemente es que lo gastas y lo has empleado mal. ¿Cuándo puede ser un gasto la CPT? Cuando no tenemos claro lo que es, cuando implementamos medidas que no están hechas para durar, porque es que es evidente que vamos a tener que gastar dinero más tarde, o cuando lo implementamos con personas que no son expertas, que nos pueden aconsejar mal o que a lo mejor no están teniendo en cuenta los recursos que hay. Entonces ahí sí que estamos gastando de más. Pero en general, ya os digo, son situaciones, o sea, son soluciones muy fáciles, muy accesibles y que si alguien no se puede permitir una vigilancia formal o no se puede permitir un sistema de vigilancia privada, puede perfectamente tener CPT. Eso vamos, es que se ha llegado a implementar CPT en lugares súper deprimidos donde la gente no tenía ni siquiera aceras ni alumbrado público. O sea que para que os hagáis una idea, que esto verdaderamente es para todo el mundo. Y bueno, pues creo que más o menos, no sé cómo habré quedado de tiempo, pero bueno, más o menos creo que lo he dicho todo. Así que yo prefiero que haga un poquito de, que haya debate o que haya preguntas y si hay dudas, pues por supuesto las resuelvo. Muy bien, Carlota. Muchas gracias por la presentación. No me cabe duda de que a todos les ha resultado muy interesante. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Una pregunta de una alumna de nuestro máster de analista criminal, Ujú. Liliana, nos dice que si podría referenciar algún documento donde se evalúe la disminución del crimen gracias a la aplicación de estas estrategias. Pues hay muchísimos, pero si alguien quiere ver casos reales de implementación donde se haya visto esta reducción, además muy bien documentados, puede buscar el libro de Oscar Newman que se llama Creating Defensible Space, se llama. Espérate porque creo que lo tengo hasta por aquí. A ver si lo encuentro. A ver, ahora no lo voy a encontrar. Pues mira, no sé si lo tengo. No lo tengo por aquí. No, lo tengo abajo, no pasa nada. Bueno, se llama Creating Defensible Space, creando espacios defendibles. Está en inglés, pero es del dominio público, lo podéis descargar. Y tiene todos los casos en los que él participó en aquel momento. Y hay barrios que estaban totalmente degradados, que volvió a vivir la gente en ellos y hasta subió el precio de la vivienda porque todo el mundo quería irse allí. Y bueno, pues tiene tres o cuatro ejemplos en el libro buenísimos. Y además hasta con los planos y todo lo que hicieron, los problemas que le puso al ayuntamiento para implementarlo, creo que al final lo salvaron. En fin, pues, está muy bien documentado. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alejo que dice, supongo que hay muchos estudios que avalan que con el CPTD se puede disminuir la criminalidad. A pesar de esto, creo que la gente prefiere el blindaje. ¿Cómo se puede concienciar a la población y al gobierno de la importancia de este tema? Vale, pues esto es un tema es bastante complicado porque efectivamente lo que es más evidente, como es un blindaje, o sea, tú pones una buena valla, un vigilante de seguridad con una barrera, con una garita, pues a todo aquello impresiona. Entonces, claro, no es nada sutil, tú lo ves y claramente te queda claro que hay inversión en seguridad. Dices, bueno, aquí yo no entro. Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, a mí me impresiona ver que hay cámaras de seguridad, ¿no? Porque yo lo veo y pienso, aquí es difícil entrar, ¿no? No me voy a colar yo aquí o no voy a entrar, ¿no? Está claro que este sitio tiene una inversión fuerte en seguridad y entonces eso genera un impacto que es más difícil de provocar con CPT, en este caso, con medidas más sutiles, porque lo sutil pues no se aprecia a simple vista, es más difícil de percibir. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado, y que lo podéis ver en cualquier estudio de CPT, que esas medidas que son sutiles funcionan a la larga mucho mejor que el blindaje. Porque el blindaje lo que me está diciendo es, vale, esta zona está vigilada, pero voy a ver la parte que no está vigilada, que seguro que la hay. Voy a ver cuándo es el turno de cambio del vigilante. Voy a ver cuándo se avería la barrera, a ver cuándo las cámaras de seguridad van a pasar un mantenimiento y si hay un apagón, por ejemplo. En algún punto hay una vulnerabilidad. Entonces, cuando la vigilancia o cuando la seguridad está muy concentrada y es muy evidente, lo que yo hago es buscar las vulnerabilidades que tiene ese tipo de seguridad y las voy a encontrar porque todos los sistemas son vulnerables de alguna manera, ¿vale? Pero cuando la vigilancia, en este caso, por ejemplo, o cuando la seguridad es informal, a mí no me queda tan claro quién me puede pillar, quién me puede ver, entonces es más difícil que yo pueda prever ahí, pues eso, ser atrapado, por ejemplo, desde el punto de vista de un criminal.
Entonces, ese tipo de medidas funcionan mejor a la larga, aunque parezca mentira, y consiguen reducir más el crimen que lo que es muy evidente. Además, lo que es muy evidente a la larga es muy caro. En algún momento puede que ya no haya dinero y cuando se desmantela eso y se queda ahí, ya queda sin absolutamente nada. Porque donde no había CPT de antes y había un blindaje, en este caso formal, pues cuando lo desmantelas no queda nada. Con lo cual ya queda un sitio abandonado que ya es ideal, porque ya ahí puedo yo campar a mis anchas. Así que a la larga es muchísimo mejor esto, pero es un tema psicológico, es que vemos una barrera, vemos un vigilante, vemos una cámara y enseguida nos sentimos seguros. Pero no nos sentimos seguros cuando hay un espejo en un ascensor, cuando unas escaleras permiten ver a través, cuando hay una farola en la esquina que funciona todas las noches. Como está ahí, no lo damos por hecho. Pero el día que la farola se apaga o el día que el ascensor no funciona y tienes que subir por la escalera y hay recovecos, pues te das cuenta de que, uy, pues estaba yo mejor con lo otro. Pues es un tema de concienciación, tal como comentaba la persona que hace la pregunta, ¿no? Que no estamos concienciados porque no es tan evidente, pero funciona muy bien. Está claro que a los criminólogos todavía nos queda mucho trabajo de concienciación y de divulgación para que se Mm, empiecen a aplicar todos estos cambios que ya se saben que funcionan, pero que por muchas razones no, al final no se producen. mm. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo ha evolucionado el campo de la CPTD en los últimos años y dónde piensa que se dirige en el futuro? Vale, pues ha tenido una transformación enorme, no solamente en los últimos años, sino desde los años 80 a los 90 hay un cambio bastante fuerte porque entran nuevos autores, que además van revisando lo que han hecho estos autores que os he comentado al principio. Por ejemplo, uno de ellos es Timothy Crow, bueno, hay muchísimos autores y empiezan a implementar lo que se llama CPT de segunda y de tercera generación, que es donde estaríamos ahora. La de segunda generación lo que aboga es porque hay que hacer participar al público, o sea, hay que hacer participar a los ciudadanos de este tipo de programas para que así funcionen. Ellos deben saber cómo funcionan, deben conocer los principios y saber que se están aplicando en su barrio, por ejemplo. Y ellos deben de proponer mejoras que querrían ver o decir qué problemas ven. Con la participación ciudadana se da un paso. También se fomenta la cohesión social que he comentado antes, que esto es básicamente que cuando un barrio está muy unido, hay actividades, por ejemplo, públicas, hay una zona para practicar deportes, hay, también, como he comentado, zonas públicas para diferentes grupos de edades y diferentes personas. Con esto lo que hacemos es que la gente hace más piña. Entonces es mucho más difícil, mucho menos vulnerable un barrio donde esto ocurre que un barrio donde nadie se habla, no conoces ni al vecino, etcétera. Ese barrio es mucho más vulnerable, ¿vale? Entonces la cohesión social se empieza a fomentar desde los años 90 en adelante y ahora estaríamos en una tercera generación de CPD que empieza a centrarse en el ambiente, digamos, o en el espacio cibernético. Se empieza a intentar aplicar esto a Internet, redes sociales, etcétera. Es más difícil, pero se puede hacer también y ya empieza a haber estudios de este tipo. Así que en ese campo estamos, ya entrando en lo digital. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Carmen Rincón que dice, me gustaría saber por qué piensa que CPTD no es seguridad privada o formal si sus principios refuerzan las estrategias de prevención del delito para corporaciones e individuos y la criminología aporta a la fuerza pública conceptos que van hacia el ámbito posterior al momento en que ya se ha cometido el delito. Vale, pues para empezar, lo que yo comento aquí como seguridad privada, también hay que entenderlo. En España, por ejemplo, hay una ley de seguridad privada, ¿vale? Y dentro de esa ley, digamos que están los profesionales de la seguridad privada, que pueden ser, por ejemplo, detectives, directores de seguridad, jefes de seguridad, etcétera, y tienen marcadas, o sea, tienen unos objetivos y, digamos, unas funciones que pueden ejercer que son muy concretas, ¿vale? Y suelen estar más enfocados, por ejemplo, pues a corporaciones o a edificios o a empresas, más que a, por ejemplo, vigilar un parque público. Un parque público, pues a no ser que el ayuntamiento decida poner cámaras que a lo mejor a la gente no le hace ninguna gracia y no le suele hacer ninguna gracia, hay espacios donde no admiten esa vigilancia formal, ¿vale? Tú te vas, por ejemplo, a una barriada, por decirte algo, de personas que además no tienen ninguna buena relación con la policía, lo último que van a querer es una vigilancia formal. Es que lo último que van a querer, por mil razones, porque pueden incluso los vecinos tener mala opinión de la policía. No hace falta estar en una barriada. Yo he estado en barrios perfectamente, vamos, normales, incluso de clase alta, y la gente tiene una mala opinión de la policía.
Y claro, esto a veces te lo encuentras de sopetón y no entiendes muy bien por qué, y es porque hay gente que ha tenido malas experiencias, o porque les multan, o porque tienen prejuicios contra la policía, en fin, que no quieren, en cierto modo, una vigilancia formal. Y luego también hay que tener en cuenta que todo lo que es informal, y esto es algo básico en criminología, ¿no? Cuando hablamos de seguridad formal y seguridad informal, hay que diferenciar que no viene de las instituciones lo formal. Lo que es formal está institucionalizado, viene del Estado, viene de, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil. La vigilancia privada entraría aquí, porque está dentro del Ministerio de Interior, al menos en España, es algo que está muy fuertemente institucionalizado, con unas leyes concretas, etcétera. Los criminólogos, por ejemplo, no tenemos ninguna ley que regule nuestra profesión. Estamos mucho más cerca de esa informalidad que de la formalidad. Y esto nos da, de momento, unas alas que, oye, que otros profesionales las querrían. Entonces, esto también a la hora de colaborar con personas, sobre todo cuando hay prejuicios o cuando hay desconfianza hacia empresas de seguridad privada o de alarmas, por ejemplo, que todo el mundo piensa, es que me quieren ya vender la alarma porque lo único que me ofrecen es esto. Y hay vecinos que están hasta las narices de que les llamen porque se sienten acosados por compañías de que les quieren vender una alarma y que la única solución que les dan es esa, cuando ellos están inseguros en su barrio en general. Entonces, ¿de qué me vale meterme en mi casa y ponerme una alarma si cuando salgo a la calle tampoco me siento segura? Pues, ¿quién puede hacer esos estudios, por ejemplo, de miedo al delito? Pues los criminólogos, por ejemplo. Entonces, hay una parte que es informal y que no está, digamos, no va a venir a lo mejor de un ayuntamiento para hacerla. El Estado a lo mejor ni siquiera se preocupa de ese miedo subjetivo que pueda sentir la gente. A lo mejor la gente en realidad está segura en su barrio, pero no lo siente así. Y eso es importante porque van a tener una actitud muy diferente. A lo mejor tienen una actitud precisamente hacia la policía de desconfianza con prejuicios o con lo que sea, porque no se sienten seguros y creen que es culpa de la policía o porque no pasan por su barrio o lo que sea. Entonces te encuentras una serie de problemas que el Estado no ataca de ninguna forma. Ni el Estado ni ninguna empresa de seguridad privada, desde luego, porque no es su cometido. Ellos ofertan seguros, perdón, ofertan tipos de seguridad que son, pues, por ejemplo, electrónica, utilizan mucha domótica, tendrán su central de alarmas, pero no te van a proporcionar esa información o esa seguridad informal que tú puedas necesitar para complementar eso. Así que ahí es muy diferente lo que hacemos desde este punto de vista de la criminología que lo que se puede hacer, por ejemplo, de una empresa de seguridad privada o de venta de alarmas o de que pone cámaras. Ellos van a instalar la cámara y se van a olvidar. Y ya está. Y no van a recoger datos ni de antes ni de después ni nada. Si pasa algo, se recurrirá a las cámaras. Irás al juzgado, denunciarás y ya está. Pero su cometido como empresa ha terminado. Mientras que los criminólogos podemos estar constantemente analizando esas estadísticas, viendo si ha mejorado o no, hablando con los vecinos, haciendo encuestas de victimación, en fin, podemos hacer un monitoreo que no hace ninguna empresa porque no le pagan para ello, no es su negocio tampoco, y el Estado tampoco lo hace, porque hoy en día pues no se preocupa de eso. Entonces, ¿quién cubre ese nicho? Pues oye, aquí estamos nosotros, eso es lo que yo digo. Perfecto, Carlota. Pues después de esta masterclass, ya la podemos concluir. Ya se ha terminado la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos que esta sesión haya contribuido a una comprensión mucho más profunda de la prevención del delito. Confiamos en que hayáis podido adquirir una visión más cercana de la cotidianidad y de los desafíos enfrentados por profesionales como Carlota, dedicado a la prevención, al análisis y la investigación criminal. Como ya sabéis, aquellos que estéis interesados en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, no dudéis en solicitar asesoramiento o entrevista por videoconferencia para poder resolveros cualquier duda, cualquier consulta que tengáis y poder reservar vuestra plaza. Dicho esto, Carlota, en nombre de todo el equipo del ISA Institute, de toda la audiencia, de nuestros alumnos que están aquí presentes del máster, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento y estamos convencidos de que esta masterclass enriquecerá no solo a nuestra comunidad en general, sino también a todos nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer.